debería de ser SLTI raya TC, porque estamos en continua. Está descrito por una ecuación diferencial, que la que están viendo ahí, que es una ecuación de primer orden, porque solo hay primera derivada. Pero en términos genéricos, así es la ecuación. Miren, en I de t y en x de t, o sea que a la entrada también es una ecuación diferencial. Todo eso se puede reducir a la sumatoria de ecuaciones diferenciales en I y ecuación diferencial en X. ¿Cuál es la solución? Ustedes han llevado un curso sobre cómo resolver ecuaciones diferenciales. Un curso en el tercer semestre, ecuaciones diferenciales. Y les han enseñado varios métodos para resolverlo. Pero todos esos métodos tienen un problema. Que si yo no sé la respuesta general, no me sirve nada mi conocimiento. Entonces yo digo, así va a ser. Y luego, bajo condiciones iniciales, voy a encontrar las constantes de esa respuesta. Si lo hago con Laplace, no necesito nada de eso, solito sale la respuesta numérica. Y entonces, casi siempre es C por E a un ST, dice, o a un alfa T. Pero entonces el problema es cómo encuentro ese alfa y cómo encuentro esa C. Si lo hago por Laplace, de frente sale 5e a la menos 4t. O sea, no tengo que buscar cuánto vale la constante ni cuánto vale la raíz. Entonces ahí está ese procedimiento. Ahí está la ecuación. Entonces dice, a ver, encuentre la solución homogénea. Y ahí está el procedimiento para encontrar. Y ahí está la solución. Pero yo he tenido que saber, en principio, la solución es con la constante. Hasta ahora no me han dado el valor de la constante. O sea, de esa C. Yo tengo que saberlo encontrar. Si no, ahí se queda y no es la solución. Lo que sí he podido encontrar rápidamente es el exponencial menos 10 sobre t, o menos 1.3, ya. Pero lo interesante de esto es que es un exponencial negativo. Eso significa que ese exponencial decrece hasta que pase un tiempo y se vuelve cero. No puede ser exponencial positivo, porque si es exponencial positivo, destruye al sistema. Porque imagínense que esto fuera 10t positivo. Cuando t valga 70, 70 entre 7 es 10. E a la 100 es un número gigante. Si hablamos de voltaje, sería un voltaje muy grande. Si hablamos de corriente, una corriente muy grande. Si hablamos de potencia, sería una potencia muy grande. No hay dispositivo o equipo que soporte esa resultado. ¿Está claro eso? Yo les voy a enseñar otro método más fácil. Básicamente, las respuestas son de dos tipos. Respuesta natural significa que el circuito responde porque tiene una energía inicial almacenada. Y la respuesta forzada, que yo tengo que poner a la entrada una señal para que responda el circuito. Dentro de esa respuesta natural y forzada hay otras dos: transitoria y permanente. Transitoria es aquel que dura un tiempo y luego es cero.
Y permanente es que siempre hay valor de respuesta. Otra vez está la ecuación igualita a la forzada. Entonces dice, asuma una entrada de 6e a la 3t y encuentre la solución. ¿Qué página? Y dice que sale 60 sobre 31 e a la 3t. Vuelvo a repetir. Esa respuesta no vale para los circuitos reales, para los sistemas reales. ¿Por qué? Porque es un exponencial positivo. Entonces, si ustedes reemplazan el tiempo, t como 31 segundos se va, me queda 3, me queda 60 por e elevado a la 3. Hagamos que sea fácil ese valor, que no sea 3.14 ni nada, o 2.71. 3 al cubo es 27, ¿no? 27 por 60 es un número grande. Entonces el sistema se destruye. Respuesta. Pues que lo veo. Está, vive. Miren. Enfoco. El primero sale negativo, Está vivo también. pero el otro sale positivo. Evidentemente que este le vence a este otro. ¿Por qué? Porque acá es 3 nada más. Entonces, si ustedes pusieran 7 de tiempo, acá sería 21, acá sería menos 10. E a la 21 es Lo más bueno que no se cortó. grande, a la menos 10. Está en 7 todavía. Dice acá donde x de t es 4. Muy bien. Y sale menos e a la menos 3t más e a la 2t. O sea, tiene una raíz positiva y una raíz negativa. Ese sistema es inestable. Yo le voy a enseñar otro método para resolver esto, que es más fácil, más directo. Hay dos tipos de respuesta: respuesta natural y respuesta permanente. Entonces, la estabilidad es muy importante, la estabilidad. Entonces, los polos, que son el valor del exponencial, deben de estar en el semiplano izquierdo, deben ser negativos. Claro, acá está negativo, pero acá está complejo, conjugado con parte real negativa. Acá a la derecha no puede haber, no debe de haber. Respuesta para sistemas con entradas exponenciales complejas. Y bueno, sigue siendo lo mismo. Pero lo interesante es que yo puedo encontrar la función de transferencia. Y la función de transferencia que ahí veo tiene numerador, polinomio y polinomio en el denominador. Yo lo identifico n. N es menor que n porque en el alfabeto primero es n y después es n. Eso significa que el polinomio del denominador tiene que ser mayor o igual a n, nunca menor. Además, si es menor, no es una fracción. Por ejemplo,
3/4 es una fracción, pero 5/3 no es fracción, porque 5 todavía se divide entre 3 y se le suma la fracción verdadera. Muy bien. Por ser el sistema lineal, se aplica superposición. Y para propiedad homogénea. Precisamente acá dice tiempo continuo, lineal, tiempo invariante. Esto en inglés hay que saberlo leer, que viene a decir sistema lineal e invariante en tiempo continuo. Porque habrá otro que diga acá dt, tiempo discreto. Y ahí ya no vale la clase. Ahí vale transformada Z. Y quiero hacer el producto, la convolución. Pero recuerden una vez más que la convolución se aplica en Laplace, la convolución se aplica en Fourier. Y nosotros vamos a hacer Fourier. Y vamos a hacer transformada de Fourier. ¿Listo? Y entonces, ahí está la lección 11. La lección 12, Fourier. No vamos a empezar con Fourier. Vamos a empezar a ver la lección 20. Fourier todavía. 21. Transformada de Laplace. ¿Listo? Pero yo me voy a basar por ahora en otra información y después vemos esto. Voy a hacer el inicio nada más, lo más rápido posible, y vamos a hacer ejercicios hasta ahora de todo lo que hemos visto. Cosa que separamos los ejercicios contra los ejercicios que después vendrán de la clase. Para eso, voy a entrar acá. Vamos a ver acá. Para eso yo debo de buscar circuitos eléctricos 1. A ver. Por ahí está. Problemas. Este circuito que dice 10 está a ver, este que dice circuitos 1 nada más. No, ahí no está. Este de acá. Sí, creo que puede. Pero para eso necesito el anterior. Esto está, dice, en E. Acá está más cercano al 7. Este está en Philips. Sistemas lineales el 31 de agosto. Señales y sistemas.
más 31 de 8. Acá está circuitos 2. Algo de feeling, decía. Bueno, pues ahorita no lo encuentro, pero esto no es el problema de que hagamos acá. Entonces, capítulo 2, 3 creo que es. ¿Sí? 3. Entonces voy a sacar el presentador. Me parece una A ver, ¿cuál es el arte de Laplace? El arte de Laplace es que yo tengo un sistema, cualquiera que sea, le pongo una entrada x de t, cualquier señal, y obtengo ecuaciones diferenciales. Ojo. A esa ecuación diferencial tengo un camino para resolver mediante el curso de ecuaciones diferenciales. Pero tengo otro camino para resolver, que agarro y lo paso a Laplace. Y lo más interesante, se vuelve ecuaciones algebraicas. ¿Quién no sabe álgebra? Listo. Solo que la letra es S. Ya no es X, Y, Z que nos enseñaron en el colegio. Si en el colegio nos hubieran enseñado con S, ahorita de memoria dirían las respuestas. Y una vez que soluciono en el dominio S, le tomo la transformada inversa y tengo la solución en el dominio del tiempo. Y todos lo tenemos que entender porque desde kinder hemos aprendido el tiempo. Entonces el arte está en hacer eso. Definición de Laplace unilateral, de 0 a infinito. La bilateral da de menos infinito a más infinito. Luego, ¿qué cosas son los polos y ceros? Y hemos visto que la función de transferencia tiene un numerador y un denominador. Si le saco las raíces al numerador, cada raíz hace que todo salga cero. Y cero entre cualquier valor, cero. Entonces esas raíces del numerador se llaman los ceros de la función. Y se le representa con un cerito. ¿Ese cero puede ser real? Sí. ¿Positivo? No. No debe ser. ¿Negativo? Sí. Menos 4, menos 8. Pero también puede ser complejo. O sea que puede ser menos 5 más J4. Los polos, el denominador. Las raíces del denominador son los polos de la función.
¿De qué función? De la función de transferencia. Si yo agarro una de esas raíces y la reemplazo, todo el denominador sale cero. Y cualquier valor entre cero es infinito. Como esas teorías son de hace muchos años, cientos de años, entonces en ese tiempo creían que el polo era el infinito, que después del polo no había más. Ahora sí ya sabemos que el polo es simplemente un extremo. Luego, propiedades, porque la clase se hace bien fácil cuando se aplican propiedades. Pero cuando yo no sé propiedades, tengo que hacer toda la formulita y hacer la transformación. Aplicado a circuitos, qué interesante. Yo les puedo hacer aplicado a control para biomédica, para que vean que ahí se aplica. Fracciones parciales, igualito que en el caso de integrales. Cuando le dieron a integrar una expresión con numerador y denominador, ¿de dónde saco esto? Lo expreso como fracciones parciales y a cada una le tomo la integral y facilito, igualito va a ser acá. Función de transferencia, ya sabemos que es la relación entre la salida y la entrada de cualquier sistema. Polos y estabilidad en el sistema. La estabilidad se tiene que dar cuando los polos están en el semiplano izquierdo, no en el derecho. ¿Listo? La estabilidad es importante porque yo quiero comprar un equipo que sea estable. ¿Se imaginan que al paciente le aplican un electrocardiógrafo y que es inestable? Todo lo que lean va a estar equivocado. Y ustedes van a decir al que tiene problemas cardíacos, está bueno. Sistemas invertibles. O sea que si a un sistema le tomo transformada de Laplace y me sale otra salida, y a esa salida la pongo en otro sistema que me reproduce la entrada, quiere decir que este primero tiene su sistema invertible. Pero si no encuentro ninguno que haga eso, ese sistema no tiene sistema invertible. Luego viene la transformada bilateral, la interrelación que se puede formar en los sistemas lineales invariantes en tiempo continuo. Laplace se aplica solo para tiempo continuo, no para tiempo discreto. Luego viene respuesta de los sistemas. Los ejes lo puedo dividir básicamente en dos partes, positivo, negativo. Y también el de en medio, que se llama, cuando un polo, un cero está ahí, se dice que es marginalmente estable. Marginal. Y bueno, un sumario y los problemas. Calcule la transformada de Laplace de una señal. Ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es aplicar la expansión de fracciones parciales para calcular la transformada inversa. Porque cuando me dan una señal ya transformada, media complicada, yo lo que tengo que hacer es descomponerlo en cosas simples. Y luego le tomo la inversa. Luego dice, ver la efectividad de la convolución, pero usando Laplace. Lo interesante que les dije es que si yo tengo dos funciones, F1 asterisco F2, medio trágico porque tengo que hacer la integral de convolución, tengo que invertir una de las señales, trasladarla sobre la otra, ver cuántos diarias se superponen, luego a otro tiempo, etc. En cambio, si yo a la señal 1 le tomo Laplace y a la señal 2 le tomo Laplace, multiplico simple y a eso le tomo la inversa y ya está la respuesta. La estabilidad de los sistemas de los polos de la función
función de transferencia. También les puedo mostrar una lámina de control sobre estabilidad. Interrelacionar la descripción de 6 diferencias en los sistemas lineales invariantes en el tiempo. Yo soy un poco enemigo a aprender de memoria algo, pero desgraciadamente, alumnos, les pido que aprendan de memoria esta forma. Lo hizo Joseph Laplace. Su tratado está en la biblioteca de Louvre, en Francia. En los 50 años que yo uso Laplace, nunca he visto su tratado. No existe en un libro, no está en un documento. Entonces no sé de dónde él partió para sacar eso. Pero desde que lo que él hizo hasta ahora, nadie ha podido decir que no funciona la clase. Entonces, con toda razón lo aceptamos. La X de T minúscula, con ese simbolito de libra esterlina que va a decir Laplace, la transformada, se convierte en un X mayúscula. Esta es la transformada de Laplace de X. ¿A quién le tomamos? A la función en el tiempo, letra minúscula. ¿Y aquí es igual? Ajá. El profesor Jara no acepta esa ecuación, porque dice que jamás se debe de integrar de 0 a infinito. Muy fácil, lo integro de 0 a p. Y delante del integral le pongo límite cuando p tiende a infinito. Bien, ¿funcionó? Y el profesor de matemática dice, usted no puede integrar de 0 a t f de t de t. Usted tiene que decir integral de 0 a t de f lambda por d lambda. Pero yo quiero decir que el f de t es diferente del t que está en el integral. Entonces funciona. Ese es un complejo. Tiene parte real y parte imaginaria. Si nosotros trabajamos solo con la parte real, Laplace, y si trabajamos con solo la imaginaria, transformada de Fourier. Entonces va a ser fácil. Propiedad de unívoca. Dice, si se da X de T, tiene una sola y única transformada de Laplace, X de S, o viceversa. Transformada Z dice, tengo una función, le aplico transformada Z y me sale esta función. Pero también me sale esta otra función. Ahí está un poco complicado, ¿no? Porque entonces digo, ¿y a cuál le corresponde? Tengo que aplicar otras propiedades para saber a cuál de las dos. En cambio, en Laplace, yo tengo una función, le aplico Laplace y solo sale una función. Y cuando regrese, regreso al original. Gran ventaja. ¿Cuál es su notación simbólica? Un X de T pasa a un X de S con el operador libra esterlina o Laplace. Ya está. Y con L a la menos 1 inversa, regreso al X de T. Alumno, nunca he usado de esta forma. Pero ahí está. A ese L a la menos 1 se llama transformada inversa de Laplace. Si yo lo aprendo por par de transformadas, no necesito la fórmula inversa. Pero si no lo aprendo así, tengo que aplicar la fórmula inversa. Y para eso tengo que saber bien teoría de los residuos. Y tengo que saber bien variable compleja.
cambio, si lo hago de la otra forma, no necesito. Ahí está. Nunca he usado esta forma. Por eso ni siquiera les digo aprendan. Si quieren, cópienla, pero no la vamos a usar en todos los temas que hagamos. Me dan esa función. Ahora vamos a hacer ejercicio. Yo digo, ¿cómo consigo eso? A por U de T menos T1. Entonces esa función empieza acá y se va al infinito. ¿Cómo anulo esta de acá con una K negativa? Que digo más, o en este caso menos, U de T menos T2. Si la sumo esas dos, me da este rectángulo. Muy bien. Aquí está. Ahora le aplico Laplace a todo. Como Laplace, por definición, es una integral, entonces tiene todas las propiedades de integración. Y la integral es lineal. Entonces dice Laplace del primero más Laplace del segundo. Entonces quiere decir que le voy a tomar Laplace al primero y Laplace al segundo. Lo voy a desdoblar para que se note. Y al final estoy obteniendo esto. Si ahora me dicen que vale 5, que vale 10, que vale menos 4, entonces reemplazo y ya está. Y por supuesto que me tendrán que decir cuánto vale T sub 1. Vamos a suponer que diga que vale 4 y este vale 6. Entonces ya sale todo numérico. ¿Dudas? ¿Preguntas? Un impulso delta. Ahí está. ¿Por qué es delta menos t? Porque está acá. Ha sido trasladada a la derecha, por lo tanto es negativo, menos t. Ahí está el menos t. Aplicamos Laplace, sacamos el valor, evaluamos que A vale 1, porque acá adelante hay un 1, y t que valga 0, y eso sale 1. Transformada de Laplace de delta de Dirac, delta de Kronecker vale 1. ¿Cuánto vale la inversa de 1? Delta de t. ¿Cuánto vale la inversa del número 10? Vale 10 delta de t. ¿Listo? ¿Por qué es importante el delta? Porque cuando nosotros vamos a tener sistemas en cascada, en serie, en paralelo, etc., cualquier función multiplicada por delta sale la misma función. La tabla del 1. Por eso es importante. Ahora dice, obtenga la transformada de Laplace de e a la menos at por u de t. ¿Por qué tengo que multiplicar por u de t? Porque esta exponencial quiero que valga solo de 0 para adelante, no de tiempo negativo. El u de t es una ventana que solo deja pasar lo positivo. Y como u de t vale 1, 1 por e es sale. Y entonces tenemos la primera. Y la segunda, ¿por qué por u de t? Porque este coseno solo empieza en 0. No empieza en negativo, en 0. Le aplicamos el concepto. Ya está.
y sale 1 sobre S más A. Ah, qué interesante. Si acá es menos, acá sale con más. ¿Cuánto vale la inversa de 10 sobre S más 5? A ver, ¿alguien? Y el 10. O sea, primero 10 por E a la menos 5. ¿Y cuánto vale la Laplace de menos 8? La inversa de la Laplace de menos 8 sobre S menos 10. ¿Ah? Y el menos. Yo he dicho menos 8. Entonces sale menos 8 por E a la 10t positivo. Por eso que abajo en el denominador sale negativo. Porque si fuera negativo, saldría positivo. Y entonces así se podrían dar varios ejemplos. Ya saben, transformada directa y transformada inversa. Porque si ahora yo les digo 10 sobre S menos 2, ¿cuánto vale la inversa? 10 a la 2t. 10 E a los 2t. ¿Ya está? Entonces, les aconsejo, les digo que aprendan así, por par de transformada. Acá está el valor en el tiempo y acá está en la plaza. Entonces, esta la plaza, lo regreso al tiempo. Si así lo aprendo, bien fácil va a ser directo inverso. Pero si yo me dan una expresión de la plaza acá, yo tengo que buscar, idearme cómo habría sido en el tiempo. Pero si ahorita estamos empezando por lo más facilito y van para acá y regresan, van para acá y regresan, van para acá y regresan. Igual que derivar e integrar. ¿Cuánto vale la derivada de t cuadrado? 2t. ¿Y cuánto vale la integral de 2t? T cuadrado. Bueno, cuando ustedes estudiaron ese curso, lo llevaron derivadas un semestre y nada tenía que ver con integrales, y después en otro semestre vieron integrales. Y entonces les causaba de repente un poco de trabajo el entenderlo. Cuando yo lo estudié así como les digo. Me enseñaron a mí a derivar e integrar al mismo tiempo. Igualito estamos haciendo más. Le aplicamos la plaza directa y le aplicamos la inversa. Directa, inversa. Directa, inversa. Ya está. Y cuando la plaza está muy complicada, hago fracciones parciales y ya está bien fácil. Muy bien. Coseno. Le aplico la plaza de coseno y miren qué sale. S sobre S cuadrado más omega 0 al cuadrado, porque el coseno es omega 0. Entonces, si yo les dijera ahorita, ¿cuánto vale la plaza de 5 coseno de 4t? ¿Quién? 5s sobre s cuadrado más 16. O si quieren, pues 4 al cuadrado. ¿Ya está? Entonces, miren, que ya saben bastantes transformadas. Con el solo haber explicado dos. Pero, ¿por qué se puede hacer bien fácil esto? Porque un coseno es la expresión de estos exponenciales. Y como ya yo sé del exponencial, de reemplazo, hago la operación y salgo. Pero si no, me lo aprendo de memoria de un coseno. Si me dijeran cuánto vale la plaza de 5 seno de 2t, ¿cuánto creen que saldría?
Sale 10 primero que nada. Porque 5 por 2 sobre S cuadrado más 2 al cuadrado. Porque dije el seno de 2t. Se parecen, se parecen. Y tengo la tabla. ¿Tengo que aprender 16 fórmulas? No, señores. Creo que con 4 ya está todo. A ver, vamos a saber si con 4. Delta de t vale 1. ¿Qué cosa es un de t con respecto a delta de t? ¿Alguien sabe? La integral. Y hay una propiedad, dice que cuando integro, divido sobre S. Si le vuelvo a integrar, divido otra vez sobre S, o sea, sobre S cuadrado. Entonces, no necesitaba saber, ya está. Entonces, la exponencial, ya está. T por un de t, solo tengo que saber de t, pero primero sabría de t0, vale 1. ¿Cuánto vale la Laplace de 1? 1 sobre S. ¿Cuánto vale de t a la 1, t a la 2, t al cubo, t a la cuarta? Ustedes llevaron un curso, un tema en secundaria y luego también creo que en la universidad. ¿Han llevado inducción matemática? Sí, ¿no es cierto? Entonces se prueba con 1, se prueba con 2, se prueba con n a la menos 1 y después con n. Entonces, ¿cuánto vale la Laplace de t a la n? N factorial sobre S a la n más 1. Con eso sé de todos los t elevado al número que quiera. Entonces ya no necesito tantas fórmulas. Ya no necesito t cuadrado porque digo 2 factorial entre S 2 más 1, S al cubo. Y 2 factorial es 1 por 2, es 2. Y cuando diga, voy acá, no hay t a la n. Ya está. Luego, ahí. Aquí lo complican poniendo t a la n menos 1. N menos 1 factorial entre S más A elevado a la n. Muy bien. Voy a usar una tablita al inicio de fórmula. Pero cada vez que lo practique, ya no necesitan tabla. Segundo, no hay funciones complicadas. Aunque acá no está. Las hiperbólicas. No necesitan. Ustedes no van a usar hiperbólicos. Los de electrónica sí van a usar en líneas de transmisión. Ustedes no llevan líneas de transmisión. ¿Por qué? Porque ustedes no hacen entendido de líneas de información, no de energía. Ustedes usan esos sistemas. Polos y ceros. Numerador en S, denominador en S. Un polinomio. ¿Quiénes dan los denominadores? ¿Qué dan los denominadores? Dan los infinitos, llamados polos. Se representa con una letra X. Como acá está 1 sobre S, entonces es polo en el origen. Como acá es 2 complejos, uno es con menos y otro es con más, ahí están los 2 polos, pero imaginarios puros. Ahorita están en la vertical, son marginalmente estables, porque si se pasan un delta a la derecha es inestable.
Si se pasa un delta a la izquierda, es estado. Ahora, propiedades. Con propiedades se hace que esto sea muy fácil. Como por ejemplo, propiedad homogénea. Si le multiplico por 5, por 4, por 3, por menos 5, la respuesta queda multiplicada por ese número. ¿Por qué? Porque la plaza es lineal. Escala. Y hemos visto cambio de escala. Si A vale un número mayor de 1, la señal se comprime. Y si A vale un número menor o fracción, se descomprime. Entonces, miren lo que sucede. 1 sobre A por X de S sobre A. Corrimiento. La señal está retardada porque tiene signo menos. Entonces queda X de S, pero hay que multiplicarle por el exponencial a la menos T S. Si derivo, hay que multiplicar por S. Normalmente la condición inicial es 0. Si no lo es, reemplazo la condición inicial. ¿Qué pasa si vuelvo a derivar? S cuadrado por S menos S por S de 0 menos derivada de X con respecto de 0. ¿Y por qué no hay tercera derivada, cuarta derivada, quinta derivada? Porque todos los sistemas solo tienen 4 posibles factores. Constante, término en el origen, término lineal y término cuadrático. Por eso que en circuitos 1 solo se ha llevado hasta sistema de segundo orden. Y no se ha llevado tercero, cuarto, quinto, porque eso siempre se factoriza. Si es de un sistema físico real y que exista. Y si exista, funciona. Pero si yo me invento un sistema, ese no necesariamente va a funcionar. Entonces no necesariamente va a ser de esas 4 posibles respuestas. Por eso es que se hace bien fácil de trabajar. Siguiente. Integral. Hay que dividir sobre S. Si en derivada se multiplicaba por S, ahora en integral se divide por S. Derivada en la frecuencia. ¿Cómo? Ahora le voy a multiplicar por T a la expresión. Entonces voy a hacer la derivada, pero desgraciadamente con un signo menos. Ya está. Integral. Voy a dividir sobre T. ¿Qué voy a hacer? La integral de S a infinito de X S' por ds'. Teorema del valor inicial. Ese nombre es porque el tiempo es 0. Ese es el punto de partida de, por ejemplo, una carrera inicial. ¿Dónde se inicia? Entonces, miren, en el tiempo, medio complicado. Pero si la función la tengo en Laplace, solamente le tengo que multiplicar por S y tomarle el límite cuando S tienda a infinito. Ojo, en el tiempo 0, en Laplace es infinito. Y teorema del valor final es porque el tiempo vale infinito y en Laplace S tiende a 0. Pero hay que multiplicarle por S. A esos dos se le llama teorema del valor inicial y teorema del valor final. Y lo más interesante, convolución en el tiempo. Complicado porque hay que hacer la integral de convolución. Hay que, si lo quiero hacer gráficamente o si lo quiero hacer matemáticamente. En cambio,
Si yo a x1 le tomo la clase, y si a x2 le tomo la clase, y multiplico simple, no es multiplicación especial. Una vez que lo he multiplicado y tengo la respuesta, a esa respuesta le tomo inversa. Fracciones parciales y sale rapidísimo, o sale más fácil. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Toda esta tablita, etcétera, solo se aprende practicando. Si resuelvo 1, 10, 20 ejercicios, entonces me los voy a saber. Ahí tenemos, miren, este UDT solo vale de 0 para adelante 1, o sea que en realidad es solo de esto. Como estoy multiplicando por t, entonces tengo que derivar con signo menos. Y debo de reemplazar el x de s. Y ya sabemos que del exponencial es 1 sobre s más a. Aplico y me sale 1 sobre s más a al cuadrado. Y ya está. Ahora tengo esa expresión. Ya saben para qué es el UDT. Para que solo valga de 0 para adelante. ¿Y por qué de 0 para adelante? Porque la clase unidireccional está dada de 0 para adelante. No está en tiempo negativo. Ya está. Algunos le llaman filtro porque solo deja pasar lo positivo. Además en la tabla de 1, porque el UDT vale 1. Entonces ya tenemos ahí. ¿Y qué es lo que dice? Primero voy a averiguar cuánto vale la clase del coseno. S sobre s cuadrado más 4 al cuadrado. Ya está. Pero por estar multiplicado por t al cuadrado, entonces yo tengo que hacer la derivada. Y 2 derivadas porque es t al cuadrado. Pero ¿a quién le voy a derivar? Al x de s, a x1 de s. Y obtengo la respuesta. Sale acá, segunda derivada. ¿Por qué es positiva? Porque la primera es negativa y otra vez voy a derivar, otra vez negativo, sale positivo. Y miren, interesante. Numerador y denominador. Y ahora lo quiero aplicar a un circuito. Entonces ustedes dicen, ¿cómo? Primero, el circuito lo debo de poner de dos formas. Una en el tiempo y dos en la plaza. Si yo pongo en la plaza R es 0, C ya no es C. En la plaza es 1 sobre SC. Y L es LS. Y esto es 1.6 sobre S. Sumo eso multiplicando 4 por I de S. 1 sobre SC por I de S. LS por I de S. ¿Igual a qué? A 1.6 sobre S. Y resuelvo la ecuación. Ahí está, miren, I por R. I de S sobre CS. Más, esta es condición inicial. ¿Había condición inicial? No dice, pero acá dice que el BC hace que el BC vale 0.4. LS, ¿hay condición inicial de LS? No, no hay, porque tendría que decir que hay un I0. No hay. Y lo igualo a B0 sobre S. Resolver eso y ya está resuelto el problema. Acá está, sigue y dice, ya tengo la respuesta en la plaza. Le tomo la inversa y ya está la respuesta en el tiempo. Fracciones parciales.
¿Por qué es importante las fracciones parciales? Porque en integrales que ustedes vieron, cuando la integral era muy simple, directamente decían cuánto vale la integral. Pero cuando la integral era media compleja, tenían que hacer fracciones parciales para que salga una suma de fracciones, donde lo más interesante es que el denominador de la primera es bien fácil, de la segunda, tercera, cuarta. Tomando la inversa, facilísimo. Entonces, igual es aquí en Laplace. Hay que hacer fracciones parciales. ¿Cómo? Esto, 4 por e a la menos 2t. Ya está la respuesta. Acá, esto está s al cuadrado. Eso significa que es un t. Pero como acá está desplazado, entonces tengo que decir 6, ¿no? 6 por t por e a la menos 5t. Ya está. Y aquí, tengo que averiguar dos números que multiplicados me den 5 y que sumados me den 4. No es bueno. Entonces, esto me enseñaron a resolver en el colegio. AS cuadrado, no fue con S, con X, ¿no? AX cuadrado más BX más C. Pero ahora, ¿por qué no dicen AS cuadrado más BS más C? Y entonces le sacan las dos raíces. Y entonces compongo de otra forma. Acá hay S cuadrado más 2S, ojo, más 4. Y acá 1. 4 más 1 es 5. Y acá está el valor, doble producto del primero por el segundo. Entonces esto así. Y esto se parece o a un término seno o a un término coseno. Pero como arriba no hay S, es a un término seno. Y esto de S más 2 está desplazado. Y entonces la respuesta es 8e a la menor 2t por seno de t por ut. Ya está. Eso sumo con las anteriores y ya está la respuesta total. Propiedades. Tenemos el numerador y tenemos el denominador. El numerador lo puedo expresar en fracciones. Yo he aprendido y he visto en muchos libros más. Porque eso me dice que si ese es negativo con el más, es 0. En cambio acá me va a decir que ese es positivo. Y no puede ser positivo, y hemos dicho que no puede estar en el semiplano derecho. Las raíces que hacen que este numerador es 0 se llama 0, porque en inglés z es 0, con 0. ZE, y las raíces se llaman polos, por eso es P, pole. Entonces, miren lo que dice. ¿Qué pasa si m es menor que n? Perfecta. Es una fracción parcial. ¿Qué pasa si m y n son iguales? Es una función racional. ¿Y qué pasa si m es mayor que n? Es una fracción impropia. Y eso no tengo solución. Ahí está. Hacemos toda la descomposición. Y entonces ahí tenemos la respuesta. Todavía al X2 le podemos sacar más respuestas todavía. ¿Cuántos posibles factores del polinomio denominador va a haber? 4. O de toda la función de transferencia, 4.
una constante. En el numerador, en el denominador, al final es una constante. No afecta. ¿Qué pasa si en el numerador tenemos un cero en el origen? Entonces quiere decir que S multiplica algo. Pero si es en el denominador, es S por algo. Entonces, si está en el denominador, se llama polo en el origen. Si está en el numerador, cero en el origen. ¿Cuánto factor hay? S más 1. Ya sea numerador o denominador. Eso es factor lineal. ¿Por qué? Porque si yo digo que S vale menos 1, si está en el denominador me da infinito, polo. Y por último, el cuadrático. S cuadrado más 4S más 5. Entonces, tengo que averiguar cuál es la raíz. Y así diré, si ese polo es positivo, no vale. ¿Ese polo es negativo? Sí. ¿Pero ese polo es complejo? Sí. Si es complejo, es conjugado. Y recuerdan ustedes en circuitos 1 que había sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado y sin amortiguación. Son los 4 posibles factores de una función de transferencia cuyo denominador es de grado 25. ¿Cómo voy a resolver un ejercicio tan complejo? No, factoriza y va a ver que no pasa de segundo grado. Porque así es la realidad. La matemática, si no la sé emplear, puedo poner cualquier valor. Entonces, es importante eso. Y para hacer ese trabajo, viene aquí. Le desdoblo. Primer factor, segundo factor, tercer factor, n factor. Pero es fácil, porque son lineales. Lineal, término en el origen. Listo. En el curso de cálculo integral, no sé si les enseñaron el método de Heine-Sey o Inicide. No, deben de haberles enseñado. En mi otra lámina que quería pasar, ahí lo tengo. Los 4 posibles trabajos o respuestas. Y entonces hago la transformada inversa, facilita. ¿Por qué? Porque 1 sobre S es 1, menos 4 por E a la menos 1t, más 4 por E a la más menos 3t. Ya está. ¿Y por qué le multiplico por U de t? Porque toda esa función solo tiene que valer para el lado positivo. No puede ser negativo. Estamos en el tiempo, no en la clase. ¿Y qué pasa cuando se repiten los polos? Acá hay una fórmula matemática para encontrar. Nunca he usado eso. Porque yo escribo las fracciones y luego digo, a ver, voy a escribirlo multiplicando todo eso. Y luego comienzo a decir que ese valga 1, que ese valga 0, que ese valga menos 1, que ese valga 4. Y resuelve. Y no necesita. Ahí tenemos, miren, una sola raíz y acá hay repetida 3 veces. Entonces tendría que emplear la formulita esa que ha dicho. Pero si no quiero emplear la fórmula que ha dicho, entonces yo diré acá, igual, A sobre S más 2, más B sobre S más 3 al cubo, más C sobre S más 3 al cuadrado, más D sobre S más 3 a la 1. Ya.
todo ese que le llaman LCM, el más bajo común multiplicador, lo divido y digo por el numerador, lo divido por el numerador, lo divido por el numerador. Pero como va a haber 3 repetidos con S más 3, no puedo decir que S valga menos 3. Solo podría hacerlo para encontrar a A. Pero para los demás, no. Entonces le pongo 0, le pongo 1, le pongo menos 1, le pongo 7, y funciona y ya está. Ahí está. El arte está en que elimine S más 2 en A. Cuando S valga menos 2 se va y reemplazo el menos 2 tanto el numerador como el denominador y me sale 1. El arte está en que diga S menos 3. Listo. Ah, pero para los demás ya no puedo usar, tengo que usar la derivada. Bueno, si no quieren aprender eso, no hay problema. Hay métodos para resolver eso. Por los distintos, sí. El primero es lineal, el segundo debe ser un cuadrático, sí, por lo tanto es un complejo conjugado. ¿Por qué? Lo importante, parte real negativa. Parte real negativa. Y parte imaginaria positiva y negativa. Está entonces esos están en el segundo y tercer cuadrante. Por lo tanto, el sistema sí se puede resolver. Cuando está repetido, hay esta formulita. Nunca la he usado. Si ustedes quieren, lo usan, si no, no. Nunca he usado esta fórmula. Simplemente de a casa por la respuesta. Función de transferencia. La función de transferencia es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque si acá tengo un bloque que me representa el sistema circulatorio de una persona, ¿qué señal le pongo de entrada para saber qué sale? ¿No? Otro sistema. El sistema, digamos, del corazón. ¿Qué señal le pongo a la entrada para que yo obtenga la respuesta del corazón? ¿A cualquier función le puedo poner? No, son determinadas funciones. ¿Todos tienen idea de cómo funciona un electrocardiógrafo? ¿Sí? Un aparato tiene varias derivaciones, 12, hay que ponerle en los tobillos, en las muñecas, en el pecho, etc. Pero ese aparatito genera una señal. Cualquier señal. 110, 220, no, imposible, lo electrocutan las pacientes. Entonces son señales de prueba o de test. Eso le aplican y después de haber hecho los que hicieron ese equipo han tenido que hacer pruebas con 10.000, 50.000 personas. ¿Todas de Estados Unidos? No. Han tenido que hacer de diferentes países para saber cómo responde el corazón de un peruano en la costa, en la sierra o en la selva. Igual de un país de otro. Y han sacado un promedio. Entonces, cuando un paciente va y le hacen eso, debe entrar en esa curva promedio. Si está fuera de ella, entonces el médico dice, bueno, acá la señal R, la S, la T no está correcta. Ah, eso significa tal problema. Y entonces le comunican al paciente, usted tiene una arritmia, usted tiene esto, usted tiene lo otro. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede?
que de x de t paso a x de s, de h de t a h de s, y de y de t a y de s. Qué fácil, eso lo hace Laplace. ¿Cómo regreso al tiempo? Transformado inverso. Pero ahora yo quiero hacer la multiplicación de dos funciones en el tiempo. Tengo que emplear la integral de convolución. Media trágica, ¿no? En cambio, si yo aplico transformada de Laplace, uy, qué facilito pues ahora. Porque hacer la multiplicación de dos funciones en Laplace es simplemente numerador por numerador, denominador por denominador. Y a ese resultado le tomo el inverso. Y esto es la respuesta. Entonces, aquí está lo que dice. ¿Para qué voy a hacer acá si acá es más fácil? Y una vez que acá tengo la respuesta, pero yo no entiendo en Laplace, entiendo en el tiempo, lo regreso con mi inverso. Y ya está. Tengo una función h de t y le aplico un x de t. ¿Y qué sale? X de t convolución con h de t. Y si h de t fuera 1, ya está la respuesta. Entonces, por eso es importante el delta mediano. Porque es la tabla del 1 la que voy a aplicar. Pero, ¿lo puedo hacer en Laplace? Sí, función de transferencia en Laplace. Lo multiplico por x de s, me sale x de s por h de s. Lo reúno, le tomo la inversa y ya está la convolución y de t. Entonces aprovecho eso. Les he dicho que en Fourier también es igualito, lo mismo que en transformada Z. Y ahí tenemos una aplicación de la función de transferencia. Relaciono la salida contra la entrada en Laplace, función de transferencia en Laplace, y me da eso. Le multiplico por, a todo eso, h, le multiplico por delta de Dirac y sigue siendo h. Le tomo la inversa y ya está la respuesta. Sí. La estabilidad. La inestabilidad es muy importante, primero que nada cumplir en entrada acotada, salida acotada. Digo, boundary input, limitada la entrada, limitada la salida. Propiedades, impropio, esto lo podemos ver después, invertible también, etc. Señal sinusoidal. Oh, este cuadro es interesante. Yo lo he usado más de 20 años, más. En un X librito encontré esto. Y se los daba a los alumnos cuando hacíamos la clase. Miren lo que es interesante. La señal en el tiempo y me dicen las especificaciones de salida. Yo puedo ir por todos esos caminos. Alguien agarra y dice, no, pues yo me voy a la frecuencia. Y alguien dice, yo hago la transformada. Ya tengo la función de transferencia. Otro dice, lo hago con impulso. Le hago la transformada, ya tengo la función de transferencia. No, me voy por este camino, le aplico la clase y ya tengo la función de transferencia. Quiero resolver, hago ecuaciones diferenciales, trágico. Quiero resolver, le tomo los polos y ceros. Quiero resolver, le paso a función de transferencia. O sea que lo interesante o importante es la función de transferencia. Porque la función de transferencia describe cualquier sistema. Muy bien, vamos a ver esto. Repartición, los ceros.
circuitos. Sí. Eso lo voy a repetir en la siguiente clase, lo que falta. Lo que quiero mostrarles es algo aparte importante. Para eso me voy a ayer me bajé este libro. Vamos a ver, número 2. Revisión de sistemas y señales en una dimensión. Este es un libro de procesamiento digital de señales. Y miren, qué interesante. Esto lo hemos visto. No es de este autor, es de otro autor en señales y sistemas. Esto lo he basado y hoy día en la noche me bajo todos sus problemas. Ah, claro, yo tengo acceso a esta página, tengo las claves para poder bajar, porque si no tampoco bajo. Pero me costó trabajo pedir las claves, porque quería y no me daban, pedí y no me daban. Entonces voy a ir aquí. Y voy a ir acá. Y voy a ir listo. A ver, se me ocurre el primero. Miren qué dice el primer ejercicio. Para cada uno de los siguientes sistemas, especifique si el sistema es lineal e invariante en el tiempo. ¿Va a decir que sí o va a decir que no? Entonces, y son A, B, C, D, E, F y G, 7. ¿Cómo pruebo que el sistema es lineal? 1. Escala. Le multiplico a la entrada por C y la salida está por C. Ahora le aplico la propiedad aditiva. Primero le aplico una señal X1 y tengo un I1. Luego le aplico una señal I2 y sale un X2 y sale un I2. Y ahora hago la suma y sale la suma. Entonces ahora digo que el sistema es lineal. Ahora, ¿cómo pruebo que el sistema es invariante en el tiempo? Le pongo una señal y obtengo una respuesta. La señal que le pongo ahora la retardo, el tiempo que quiera, o la adelanto. Y si me sale la respuesta igualita, adelantada o atrasada, es invariante con respecto al tiempo. ¿Se entendió? Ya. Si hace eso, ahora apliquémosles al primer ejercicio. El primer ejercicio es 3x de t más 1. Entonces le aplicamos al primero. No es lineal. Porque si le aplico la propiedad de multiplicar o escala, al multiplicar va a multiplicar al 3 y también al 1. Entonces, y luego le vamos a retardar la señal. Entonces, es invariante. Sí es invariante, pero no es lineal. Y así podría probar todas las demás que están ahí. Yo les voy a enviar este ejercicio resuelto para que ustedes puedan verificar, ver, notar de dónde y cómo es que sale eso. ¿Listo? Como ustedes pueden ver, tengo los 63 ejercicios resueltos. Recién ayer, el dueño del libro me envió la clave. ¿No?
funciona, porque me había enviado hace 2 años, me envió la clave, pero la perdí y me olvidé. Me envió otra clave y no funcionaba, y lo cargoseaba, porque cada semana le decía, no funciona. Hasta que ayer le dije, inmediatamente me dio otra clave y funcionó. Y entonces le agradezco. Y él me contesta, me alegro que esté funcionando. Atentamente, el profesor Junior de Curso y de Vigo. Así que hay que buscar información. Muy bien. Nos quedamos acá. Yo les voy a enviar, como dije, es el primer ejercicio resuelto para que ustedes puedan y sepan analizar si es lineal, si es estable, no es estable, etc. Todavía no hemos quedado cuando hemos